Entonces, Hebreos 11, solamente vamos a leer ahí versículo 7, pero después vamos a ir en un ratito a Génesis 6, entonces téngalo ya marcado ahí en su Biblia para poder ir ahí para mirar la historia de Noé. Entonces tenemos aquí en Hebreos 11 los héroes de la fe y vamos a ver ahora Noé. Entonces de Hebreos 11, versículo 7, mira lo que nos dice acerca de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora tenemos un versículo que habla de Noé. Y en ese versículo 3 veces menciona la palabra fe. Por la fe, Noé. Vamos a ver aquí esta mañana el ejemplo de Noé. ¿Qué fue lo que fue tan grande de Noé? Muchos hemos oído de Noé, pero vamos a querer ver y aplicarlo a nuestra vida. Primero vamos a orar y pedirle la ayuda al Señor. Gracias, Señor, le damos nuevamente por poder estar aquí. Gracias por estas historias que nos muestran que tú eres un Dios digno de nuestra confianza. Señor, es tan fácil vivir en esta vida confiando en todo lo que vemos y todo lo que sabemos y todo lo que sentimos. Pero, Señor, mucho más seguro que lo que yo veo y que lo que yo sé es lo que usted dice. Y ayúdenos a vivir una vida confiando en la palabra de nuestro Dios, que podamos ser creyentes, quienes confiamos únicamente en eso. Señor, si hay algunos aquí esta mañana que no han creído todavía en ti como el único Salvador, la única fuente de salvación, pido que esta mañana usted obre en sus corazones, que el Espíritu Santo hable a sus vidas y que tomen la decisión esta mañana de poner su fe en el Señor Jesucristo para ser su Salvador. Pido que nos hable y ayúdenos a responder apropiadamente. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por estar de pie. Semana pasada miramos la vida de Enoc y miramos que Enoc caminó con Dios de una manera tan buena y tan justa que Dios decidió llevarlo al cielo a una edad bien joven, los 365 años. Él vivió 365 años de vida. Ahora, un hermano trajo a mi atención que la semana pasada dije que él no murió. Explicamos, Dios se lo llevó, pero después dije que él murió bien chavalo a los 300. ¿Cuántos cacharon eso? Aunque no estaban ni prestando atención, hermanos. Pero bueno, Enoc no murió. Él y Elías, Dios se los llevó al cielo con vida y nos dio ese ejemplo. Ahora, ¿por qué joven a los 365 años? Porque en ese tiempo, el tiempo que llamamos prediluvio, los hombres vivían más de 900 años. De hecho, el hijo de Enoc, Matusalén, vivió hasta la edad de 969 años. Entonces Enoc, llevado al cielo por Dios a los 365, realmente fue muy joven. Explicamos lo que era caminar con Dios. Cuando dice que él caminó con Dios, ¿qué significa eso? Significa que él caminó por fe. Él creyó a Dios y él obedeció a Dios de tal manera que él agradó a Dios, y lo que agradó a Dios fue su obediencia, pero su obediencia vino como resultado de su fe. Él agradó al Señor. Ahora, si nota, todas estas referencias en Hebreos 11 a los héroes de la fe del pasado son muy breves. De Enoc realmente fue un versículo. De Noé fue un versículo. En Génesis, la historia de Noé realmente cubre 4 capítulos. Génesis 6 al 9 es la historia de Noé. Y lo que Dios cubrió en el Antiguo Testamento con 4 capítulos, en el Nuevo Testamento nos da un versículo. Ahora, una de las razones que hace eso es porque el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos,
que es otro término para judío o judíos. Los judíos conocían el Antiguo Testamento. Esa era su Biblia en su día. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Ellos estaban muy familiarizados con las historias del Antiguo Testamento. Ellos conocían la historia de Enoc, conocían la historia de Abel, conocían la historia de Noé. Sin duda habían oído de la gran obra que Noé había hecho en hacer el arca. Entonces no necesita dar muchos detalles acerca de lo que hicieron. Simplemente el propósito en este capítulo es resaltar que lo que ellos hicieron, lo hicieron por fe. Porque el libro de Hebreos está animando a estos judíos a confiar únicamente en Jesucristo, a confiar únicamente en este nuevo pacto, y este pacto es por fe. Pero para ellos se les hace como que esta enseñanza de tener fe es algo nuevo. Pero la Biblia siempre ha enseñado que un hombre llega a Dios por fe. Uno obedece a Dios por fe. Pero los discípulos y apóstoles, cuando ellos llegaron después de Cristo a empezar a enseñar que pusieran su fe en Jesucristo, que dejaran las obras de la ley, que dejaran todo lo que era de las ceremonias y todo eso, se les hacía duro. Quiero que lo agarren. Entonces lo que está haciendo el escritor de Hebreos es que los fariseos habían torcido la ley y la palabra de Dios a enseñar a los judíos que la manera de llegar a Dios era por medio de obras, como lo que hizo Abel y lo que hizo Enoc y lo que hizo Noé y lo que hizo Abraham y lo que hicieron Moisés. Todos ellos hicieron obras y esas obras agradaron a Dios. Pero lo que hace el escritor de Hebreos es dejarle claro, mira, ellos no agradaron a Dios con sus obras, agradaron a Dios con su fe. Entonces esto de fe no es algo nuevo, esto de fe es algo que ha sido desde el principio, desde Abel, desde Enoc, desde Noé, desde Abraham, desde Moisés, desde David. Todos estos héroes del Antiguo Testamento, está diciendo aquí a los judíos, han llegado a Dios, han agradado a Dios, han seguido a Dios por fe. Entonces, fe no es nuevo, es viejo. Todos han llegado a Dios por medio de la fe. Han agradado a Dios por medio de la fe. Entonces, el propósito de este capítulo es mostrarle a estos hebreos que seguir a Dios por fe no es nuevo. Es el camino que Dios siempre ha escogido. Y por eso en versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No vas a agradar a Dios con tus obras, vas a agradar a Dios con tu fe. Hermanos, en nuestro tiempo, ¿qué le agrada a Dios? Que yo le crea. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo le crea. ¿Qué dice Dios acerca de Él? Dice que es amor. ¿Lo creemos? Dice que es santo. ¿Lo creemos? ¿Cómo dice que llegamos uno al cielo? Pues Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo tengo que creer que eso es verdad. Lo que sucede hoy en día es, abrimos la Biblia, le mostramos a alguien donde la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Y le muestra eso, y dicen esto. Bueno, yo creo que voy a ir al cielo. ¿Y por qué cree que va al cielo? Pues porque soy bueno. No eres bueno. La Biblia dice que eres un pecador. Y la Biblia dice que si vas a ir al cielo va a ser por gracia, por fe. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo, pedir perdón de tus pecados y Él te hace una nueva criatura en Cristo. Ay, yo no creo eso. Falta de fe. Entonces, hoy en día todavía está sencillo el camino a Dios. Dios quiere que le creamos, que le tengamos fe. Ahora, después de poner nuestra fe en Jesucristo,
la vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Usted y yo vivimos obedeciendo a Dios por fe. ¿Quién ha visto el cielo? Qué bueno que nadie levantó la mano. No hemos visto el cielo. ¿Quién ha visto el infierno? ¿Quién ha visto a Cristo? Pero creemos por fe. Eso es fe. Pero muchos de nosotros, nuestra fe en cierto momento para. Creemos que el cielo existe, creemos que el infierno existe, creemos que Dios existe, creemos que Cristo vino y nació de una virgen y murió y resucitó y está a la diestra del Señor. Creemos eso. Pero confiarle a Dios mi vida diaria y mis decisiones, eso, y batallamos para vivir por fe. Entonces este capítulo nos debe de ayudar a vivir por fe. Noé es un gran ejemplo de fe. Dios le dice a Noé que prepare un arca. El único detalle que Dios le dijo a Noé fue que preparara un arca, que iba a llover, que iba a haber un diluvio. Noé no tenía nada en qué basarse más que en la palabra de Dios. Dios no le dijo cuánto tiempo iba a llover. Dios no le dijo qué iba a suceder después que se fuera el agua. Dios solamente le dijo, va a llover, prepara un arca. ¿Iba a creer esto Noé? ¿Iba a creer lo suficiente para basar toda su vida en esa palabra que Dios le dio? Vuelvan a Génesis 6, si están ahí, guarden su lugar en Hebreos 11 porque lo vemos en un ratito. Pero vayan a Génesis 6 y repasemos por un momento esta gran historia. Y vamos a empezar en versículo 5 de Génesis 6. Ahora, estamos más o menos entre 1500 a 2000 años removidos de Adán y Eva. ¿Okay? Entonces, la humanidad ha existido, cuando llegamos a Génesis 6, por más o menos 1500 a 2000 años tiene el hombre vivo. Algunos piensan que en este tiempo había tecnología. Algunos piensan que en esos años ya habían desarrollado ciertos niveles de tecnología. Por eso pudieron hacer la Torre de Babel y por eso pudieron hacer otras cosas. Algunos piensan que el mundo en que vivían era más o menos moderno. No tenemos ninguna idea de eso, no tenemos nada para comprobar eso. Lo que sí sabemos es que había una gran cantidad de gente ya sobre la tierra. Los expertos nos dicen, según los cálculos, que hubieran habido entre 10 a 100 millones de personas sobre la faz de la tierra. Pues vivían 900 años. Imagínate cuántos hijos puedes tener en 900 años. Y nietos, y sobrinos, y cuñados, y todo lo que había. Y la gente no se moría. Entonces había una gran población sobre la tierra. Pero andaban mal. Muy mal. Y versículo 5 lo dice, mírenlo ahí en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios miró que tan lejos el hombre se fue de él, que tanto se entregó a la maldad, y le dolió a Dios haber hecho al hombre y ver lo lejos que el hombre se fue, alejándose del Señor. Dice versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, al parecer, todos los millones de seres, los que Dios había creado, se habían alejado del Señor, estaban entregados a la maldad, una maldad tan grande que Dios dice, la única solución que tengo es borrarlos a todos de la tierra y empezar de nuevo con uno solo, Noé. Noé era justo. Noé agradó a Dios. Noé halló favor en los ojos de Dios. Entonces Dios decidió destruir todo el mundo, incluyendo todos los animales menos los peces. Todo lo que respira aire.
Todo lo que necesita oxígeno va a estar bajo agua, se va a ahogar y va a dejar de existir. Menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y Dios va a empezar de nuevo con la raza humana. Noé halló gracia con Dios porque Noé caminó con Dios. Miren versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No vamos a entrar otra vez en los detalles, pero explicamos con Enoc qué significa caminar con Dios. No significa que Dios y Noé caminaron al lado del uno al otro. Significa que Noé miró lo que Dios había dicho, agradó a Dios en obedecerle, tuvo fe en hacer lo que Dios quería y agradó a Dios por su forma de vivir. Paren. Tenemos algo que dicen hoy en día la gente. Ay, pastor, es que los tiempos están tan malos hoy. Es difícil vivir para Dios. Es difícil crear hijos para seguir a Dios en este tiempo que vivimos. Pues yo no sé usted, pero lo que leímos no parece que los tiempos de Noé eran tan agradables. Era un tiempo donde dice que todo designio del hombre, su pensamiento era de continuo, solamente el mal. Y en esa generación, en ese mundo, Noé y su familia vivieron una vida justa, agradable a Dios. Si Noé pudo hacerlo en aquel tiempo, sin tener la palabra de Dios que no existía, sin tener el Espíritu Santo morando en él en cada momento, que solamente la tenemos después de Cristo, sin las historias de todo lo que Dios ha hecho a través de la humanidad, si Noé pudo vivir para Dios en ese tiempo, usted y yo podemos vivir para Dios en nuestro tiempo. El tiempo no es pretexto para tener un corazón lejos de Dios. Es resultado porque cedemos a lo que el tiempo hace. Y Noé no cedió. Y halló gracia en los ojos de Dios. Entonces Dios habla con Noé. Y ahí en el versículo 13 vemos que él habla con Noé. Mira lo que le dice. Estamos en Génesis 6, versículo 13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calefetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces dice Noé, quiero que hagas un arca. Ahí va a salvarse su familia, va a salvar los animales, y todos van a estar ahí en el arca contigo. Ahora piensen esto. Debería ser difícil para Noé saber que Dios va a destruir a toda la humanidad. Seguro tenía amigos, seguro tenía otros familiares, aparte de nomás sus hijos y sus esposas. Sería difícil creer que Dios haría algo tan grande. Entonces le dice, haz un arca, este arca va a tener aposentos, o sea, va a tener cuartos. Va a ser de madera de gofer, no sabemos exactamente a qué tipo de madera se refiere, pero le dice con una madera específica que él quiere que haga. Después le dice que quiere que la cubra con brea, es decir, que la va a sellar por dentro y por fuera para que no entre agua.
Realmente esta arca va a ser una caja rectangular. Vamos a ver unos detalles brevemente. Va a ser una caja, va a ser 450 codos de largo. Ahora, un codo más o menos era, no iba a ser 450 codos, 450 pies. Un codo era más o menos 18 pulgadas. Entonces iba a ser 450 pies de largo. Iba a ser 75 pies de ancho. Iba a ser 45 pies de alto, que iba a tener 3 pisos. Este arca no está diseñada para velocidad, está diseñada para estabilidad. Este arca no va a tener motor, no va a tener timón, no va a ver cómo Noé le mueva. No va a tener el ceo arriba para el aire. Va a ser un arca, se va a meter, Dios va a cerrar la puerta. 7 días después va a empezar a llover, el arca va a empezar a subir y Noé no sabe todavía, pero va a estar 1 año adentro del arca. Flotando a donde Dios lo lleve. Sin tener ni un control. No sabe dónde va a caer. No sabe cuándo se va a salir. No sabe cómo se va a sustentar después del arca. Porque toda viña, todo huerto, todo árbol, todo va a estar totalmente destruido después de este diluvio. Dios no le da todas las respuestas. Dios solamente le dice qué hacer. Ahora es interesante que los barcos hoy en día son edificados más o menos en una proporción de 6:1. 6 veces lo largo de lo ancho. Hasta más o menos 8 veces lo largo de lo ancho. Esto lo dieron cuenta en el siglo XVIII, XIX, que era la mejor manera de edificar barcos para estabilidad. Pero si hubieran visto desde hace tiempo, a esa misma proporción Dios hizo el arca. Entonces el gran diseñador sabía lo que estaba haciendo cuando le dijo a Noé qué tamaños dar a esta caja cuadrada, rectangular, que iba a estar sobre el agua para que estuviera estable. Le dice que haga una ventana de 1 codo de elevación por la parte de arriba y la puerta de al lado. Ahora, yo he visto las fotos de niños, y normalmente se ve un arca y una ventanita cuadrada con un jirafa ahí sacando su cuello. Y eso se imagina cuando se imagina el arca. Ahora, aunque no dice detalles específicos, muy probable lo que está diciendo es que el último codo, 18 pulgadas, todo alrededor iba a ser una ventana. El techo muy probable iba a colgar un poquito como los techos de hoy, con cornisa y con soffit. Iba a colgar arriba y iba a haber 18 pulgadas abierto toda la vuelta, que era una ventana. ¿Para qué se necesitaría eso? Van a haber un montón de animales ahí por 1 año comiendo y sacando su comida. Bueno, para ser más discreto, para ventilación y para luz. Sería un lugar muy oscuro con una ventanita cuadrada. Habría muy poquito oxígeno para tantos humanos y animales con una ventanita cuadrada de 1 codo de ancho. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, muy probable esta es una ventana que da toda la vuelta. Tiene aposentos, muy probable cientos de cuartos de aposentos tiene este arca en cada uno de los 3 pisos. Estaría así porque Dios dice que tiene que meter animales en el arca. Tiene que meter una pareja de cada animal. Pero si miran capítulo 7, versículo 2, lo deja más clarito. Quiero que lo mire también. Miren versículo 1 de capítulo 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Okay? Entonces iba a tomar
2 de los animales que no eran limpios, de los animales que no se comían y que no servían para sacrificios, nomás iba a tomar 2. Una pareja, ¿por qué? Para que cuando se saliera del arca pudiera seguirse reproduciendo las cebras y los elefantes y todos estos animales que no son limpios, no se comen. Pero de los animales limpios, los animales que se comen y pueden usar para sacrificios, dice, quiero que tomes 7 parejas. Ahora, ¿por qué 7? Porque cuando se baja del arca, va a ocupar comida y va a ocupar sacrificios. Entonces, él tiene más animales de los limpios. ¿Por qué? Porque cuando se baja del arca no va a haber animales. ¿Están conmigo? Si se pone a comer la hembra de la vaca, ya el toro se queda sin pareja y toda la humanidad se queda sin steak. Entonces tuvo que meter 7 parejas de los limpios para comida y para sacrificio. Hay muchos animales arriba de este arca. ¿Saben lo que Dios no le dijo? ¿Cómo voy a juntar tanto animal? Al final, Dios le dice, yo los voy a traer. Pero él tuvo que tener fe. Yo no sé cuántas noches Noé no podía dormir. ¿Y cómo voy a convencer a todos estos animales que se suban a una caja? Hermanos, ustedes no tienen imaginación. Usen su imaginación cuando leen la Biblia. Pero después Dios dice, no te encargues. Y Dios trae todos los animales y se van subiendo porque Dios los manda. Porque aún los animales estaban obedeciendo al Señor. Quizás una indirecta, no tan indirecta a la humanidad, que aún los animales estaban dispuestos a seguir a su Creador. Mientras Dios tiene que destruir al hombre por su maldad, los animales rápido vienen y se suben como Dios los manda. Y ellos van a venir. Piensen en la mente de Noé. Señor, entiendo claro lo que me estás pidiendo. Usted va a destruir toda la tierra con algo que se llama lluvia, porque no había llovido. Prediluvio había como un vapor que llenaba la tierra como un rocío que mantenía húmedo. La creencia es que aún estoy batallando con mis palabras esta mañana. No los planetas, los continentes estaban todos unidos antes del diluvio. Cuando el mundo se llenó de agua, se separó, Dios separó las tierras. Ahora no tenemos prueba bíblica para decir eso, pero es uno de los pensamientos que hay. Pero Dios con vapor humedecía la tierra. Entonces cuando dice en Hebreos 11 que Noé le creyó a Dios cuando le advirtió de cosas que no se veían, Dios dice que va a llover, pero no solamente va a llover de una manera que toda la tierra se va a llenar de agua, hasta el monte más alto va a estar bajo agua. Entonces Dios va a llover, va a haber un diluvio. ¿No quieres que haga esta caja de estos tamaños que me has dado, con 3 pisos, con un montón de cuartos? No voy a tener ningún control sobre este arca. Los animales tengo que meterlos aunque no sé cómo. Voy a tener que esperar más o menos 100 años, que hay debate entre la gente. Algunos dicen 120. Yo me puse a estudiarlo esta semana. ¿Por qué dicen eso? No estamos seguros realmente. Hay un versículo, bueno, miren Génesis 6.3, miren lo que dice. Miren ahí Génesis 6.3. Dice esto es lo que usan para decir 120 años. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces están diciendo que eso dice que Dios iba a esperar solamente 120 años hasta terminar con la humanidad. Luego empieza a hablar con Noé, entonces el pensamiento fueron 120 años, de ahí lo sacan. Pero nos dice que Noé tenía 500 años cuando Dios habló con él. Y nos dice que cuando se subió al arca tenía 600 años. Entonces sabemos que pasaron por lo menos 100 años. Pueden haber pasado más, puede ser. Algunos dicen puede ser que los números de 500 o 600 solamente eran números generales, pero que realmente Noé tenía 620 en vez de 600. No sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Noé
mínimo por 100 años estuvo trabajando en el arca esperando que Dios le dijera cuándo subirse. Dios no le dijo cuánto tiempo, le dijo que lo hiciera. Va a tener que meter a los animales. No le dijo cómo iba a saber cuándo bajarse. Sabemos ahora que mandó la paloma, ¿verdad? ¿Sabe cuándo le dijo Dios eso? Cuando ya estaba arriba. Cuando ya había llovido 40 días y 40 noches. Cuando ya había pasado casi un año entero arriba de esta caja con todos estos animales flotando por donde él ni sabe dónde, Dios le dijo cómo iba a saber cuándo bajarse. Bueno, lo que quiero pintar es esta imagen. Noé no tenía toda la información. Noé nunca había visto un diluvio. Noé nunca había visto las tormentas de verano que vemos aquí cuando cae un montón de lluvia rápido. Noé no sabía todo esto. Lo que Noé sabía era esto. Dios me dijo. Y si Dios me dijo, va a pasar. Paren. Si Dios me dijo, va a pasar. ¿Por qué no vivimos nosotros con esa confianza? Entonces nos dice, cuando llegamos a capítulo 6, versículo 22, mírenlo, estamos en Génesis todavía. Todo lo que Dios le dijo, de los animales, de cómo hacer el arca, de madera de gofer. Versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces Dios le dijo, va a llover, voy a destruir la tierra. Haz un arca para ti y tu familia, para los animales, hazlo de este tamaño, hazlo con esta madera, cada detalle, cada mandamiento, todo lo que Dios dijo, Noé lo creyó y Noé hizo lo que Dios le pidió hacer. Entonces, a la mente de los hebreos, Noé hizo una gran obra. Pero la idea de Hebreos es mostrarle a los hebreos esa gran obra que Noé hizo, la hizo por fe. Porque si no hubiera tenido fe, no hubiera hecho la obra. La obra fue resultado de su fe. Por eso dice Santiago, una fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que hacer obras para ser salvo? Si no, mi fe no es muerta. No, significa que la verdadera fe se muestra por acción. La verdadera fe está tan segura de lo que cree que cumple lo que le dice. Esa es fe. Eso es. Ahora vuelvan a Hebreos 11, vamos a ver ahí. ¿Qué? Hebreos 11, vuelvan ahí. ¿Qué es lo que dice aquí entonces de Noé en Hebreos 11? Quédense conmigo, vamos a aplicar esto en un momentito, tenemos que entenderlo bien primero. Por la fe, Noé, estamos en versículo 7, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Okay? Entonces, cuando Dios le advirtió que iba a pasar, cosas que él no había visto, cosas que él no entendía, cosas que él no sabía, él creyó y obedeció. Hermanos, hoy en día somos malos nosotros porque antes de hacer algo queremos entenderlo. Hay una filosofía ahora con los niños también. Dale explicaciones a tus hijos. Pobrecitos, explícales. Hay ciertas cosas que hay que explicarles, pero a veces no tienen que entender todo para obedecer. Tienen que obedecer porque usted les dijo. Limpia tu cuarto. ¿Por qué? Porque te dije, límpialo. Límpialo por fe, que si no lo limpias, te va a ir mal. Le está enseñando desde jovencitos a tener fe. Amén. No le tienen fe porque saben que usted nunca les hace nada. Por eso no tienen fe. Pero esa es la idea. No entendió. No sabía. No entienda. Usted deje de pensar que tienen que entender y saber todo para actuar. David no sabía que iba a salir todo con Goliat cuando él dijo, yo voy. David sí sabía que Dios iba a suplir. David no sabía cómo. Josué no sabía cómo le iba a dar Dios la tierra prometida, pero Josué cruzó el río Jordán con fe que Dios se lo iba a dar.
A través de todo el Antiguo Testamento, todos estos ejemplos, la idea es esta: ellos no sabían qué iba a pasar. Abraham, cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac, él no sabía qué iba a pasar. La razón que usted y yo no obedecemos a Dios como debemos es porque queremos entender y saber todo. Porque nuestro orgullo, si yo no lo entiendo, si yo no lo veo, si yo no lo sé, yo no lo hago. Deje de parar así. Entienda que vivimos por fe en un Dios que sabe. Usted nomás créale y hágalo. Eso es fe. No, es que yo no entiendo. Por eso yo no lo hago. Noé no sabía nada. Pero él obedeció. ¿Por qué obedeció? Miren lo que dice el versículo 7. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Tuvo miedo de morir. No. Misma palabra traducida a través de la palabra de Dios como respeto o reverencia cuando hablamos del temor de Jehová. ¿Okay? Cuando dice que él tuvo temor, él tuvo reverencia o respeto supremo para Dios. No tengo tiempo de meterme, pero tengo que explicarle esto. Mi reverencia para Dios es lo que me lleva a tener fe. Yo digo, Dios es supremo, Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Mi perspectiva de Dios es que Dios es el Altísimo, Todopoderoso. Y porque yo tengo esa gran reverencia para Él, yo le tengo fe. Y porque le tengo fe, yo le obedezco. Mi obediencia es resultado de mi fe y mi fe es resultado de mi reverencia. Usted no tiene fe porque usted no mira a Dios como debe de verlo. La cultura es muy buena para hacernos mirar a Dios como un diosito. Es que yo le pedí a Diosito. Como los dientes hasta crujen cuando alguien dice eso. ¿Qué hay de Dios que lo hace ver que Él es chiquito? Pues yo lo digo con ternura. No diga Diosito. Si quiere decir algo, diga Diosote. Pero no es un diosito. No es en inglés the man upstairs. No, es Dios. Soberano, sublime, todopoderoso y altísimo. Y si Él realmente creó todo lo que existe con lo que Él dijo, Él habló y se hicieron los montes y el agua. ¿Ha tratado de hacer agua? Bueno, otro día para otro tema. Él habló y todo lo que usted conoce entró en la existencia. Ese es quien es nuestro Dios. Si usted realmente cree que Él es así, entonces tenerle fe no es nada. Entonces la razón que hizo el arca, volvemos a los hebreos. ¿Por qué se animó Noé a hacer eso? Porque él tuvo temor de Jehová. Nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que entonces agárrelo. Obedecer a Dios es vivir sabiamente. Si yo quiero vivir sabiamente en obediencia, tengo que creer que lo que Dios dice es verdad. Y si yo voy a creer que lo que Dios dice es verdad, yo tengo que tener una gran reverencia y respeto para Dios. Entonces, cuando yo miro a Dios como debo de ver a Dios, yo creo a Dios y yo obedezco a Dios. Ese fue el ejemplo de Noé. Eso es lo que hicimos en el momento de nuestra salvación. Confiamos en un Cristo que no hemos visto para escapar un juicio en el infierno que no hemos visto, para llegar un día al cielo que no hemos visto. Eso es fe. Miren lo que dice después en versículo 7. Dice, empiezan desde el primero del versículo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué dice que condenó al mundo? Él tuvo tanta fe que él no solamente hizo el arca, él habló de lo que estaba haciendo y él predicó el juicio de Dios en contra del mundo. Segunda de Pedro 2:5, no tienen que ir ahí, pero nos lo dice.
Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero es predicador, anunciador. Cuando Noé anunció el juicio de Dios por fe, ¿alguna vez has creído algo, pero yo lo creo, pero no voy a decir nada porque todos van a pensar que estoy loco? Yo, si soy Noé, quizás hago el arca y todo, pero si alguien viene y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Un arca. ¿Y por qué? Porque va a llover. No. Noé tuvo tanta fe en el Señor que él anunció al mundo que el juicio venía. Se atrevió a verse como un loco delante de todo el mundo y él condenó al mundo por predicar la justicia y el juicio de Dios. Su fe fue tan grande que no fue un secreto. Lo anunció, lo proclamó. Entonces la historia de Noé es una gran historia de obediencia. Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Sin duda la gente pensó que estaba loco. Noé hizo una gran obra para Dios y esa gran obra resultó en la salvación de él y la salvación de su familia. Pero esa gran obra no fue lo que le salvó, porque miren lo que dice la última parte del versículo 7, otra vez lo deja claro. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la ¿qué? Fe. Heredero de justicia. Él fue heredero de justicia como nosotros somos herederos de justicia por el Señor Jesucristo. Pero él fue heredero de justicia no por su gran obra, por su fe. Le quiere decir a los hebreos, cuando piensan en Noé, cuando piensen en la historia de Noé, no piensen en su gran obra, piensen en su fe. Él no fue salvo porque hizo un arca. Él hizo un arca porque tuvo fe. Dejando claro que el camino a Dios siempre ha sido por la fe. Por eso dice al final, heredero de justicia que viene por la fe. La única manera que yo llego a ser heredero de justicia es por fe. Él creyó a Dios y hizo lo que Dios le pidió porque le creyó por fe. Dios nunca le dijo cuánto tiempo iba a llover. No le dijo cuánto tiempo iba a estar en el arca. No le dijo a dónde iba a ir el arca. No le dijo cómo se iba a guiar el arca. No le dijo cómo iba a saber cuándo bajarse. Y aún así, Noé tuvo fe. Hermanos, usted y yo debemos de caminar por fe. Fe es creer a Dios con una seguridad tan firme que esa fe dirige mis acciones a hacer todo lo que Dios me manda. Lo cubrimos cuando hablamos en Efesios acerca de la armadura de Dios. Hablamos de la fe. La mayoría de nuestra desobediencia es falta de fe. Si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos creen que todo lo que Dios dice es verdad? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos creen que si hay una persona en este mundo digno de nuestra confianza es Dios? Dirían, yo. Pero vive así. Porque usted no quiere someterse a la palabra de Dios. Si nosotros miramos la manera que usted vive, usted no le cree a Dios. ¿Usted no cree que lo mejor para su familia es estar cada domingo en la casa del Señor? Porque si no, estaría aquí. Ya se me fueron. Estaban aquí cuando estábamos hablando de Noé. ¿Usted no cree que lo mejor para sus finanzas es que usted dé el diezmo? Si lo cree, lo daría. ¿Usted no cree que lo mejor para sus hijos es que usted siga la enseñanza bíblica para criarlos y disciplinarlos como Dios dice? Si lo creería, lo haría.
¿Usted no cree, hermana, que lo mejor para su matrimonio es que su esposo sea la cabeza y el líder del hogar? Porque si usted lo creería, no dejaría guiar su hogar. Si lo creo, y de verdad lo creo, mis acciones están basadas en esa creencia. Mis acciones siguen esa creencia. Es muy fácil decir, yo lo creo. Es muy fácil decir, yo creo a Dios, yo tengo fe, Dios es mejor, Dios es grande. Si realmente creería que Dios estaría en control de todo lo que pasa en mi vida, yo no estaría todo el tiempo con ansiedad cuando tengo problemas. Cristo dijo, ¿cuál de ustedes con afanarse puede añadir un codo a su estatura? La idea era esto, afanarte no hace nada más que afanarte. Entonces, ¿cuántos creen que Dios está en control de todo? Entonces déjalo al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo dejo el problema en las manos de Dios, yo tengo paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque tengo fe que Él está en control. No, yo confío en Dios, pero ore por mí, pastor, porque me da muchos nervios. No va junto. Si estás confiando en el Señor, anda tranquilo. La razón que andas todo nervioso es porque no confías en el Señor. Y decimos tener fe, y creemos tener fe, pero no lo tenemos. Fe es creer a Dios, que su palabra y su voluntad siempre serán lo mejor para mi vida. También el arca nos muestra esto. Dios proveyó un solo camino para el hombre, para salvarse del juicio de Dios, y era ese arca. No había otro camino. Alguno hubiera dicho, no, yo voy a colgarme del árbol, yo voy a hacerme una salvavidas, yo voy a hacer esto, yo me voy a salvar de este diluvio. Dios hizo una puerta, Dios cerró la puerta, y los únicos 8, agárrelo, los únicos 8 que se salvaron de ese diluvio son los que aceptaron la fuente que Dios dio para salvarse de ese juicio. Así como todo el mundo estaba condenado a juicio en el día de Noé, todo el mundo está condenado a juicio en nuestro día. Lo que nos condena es nuestro pecado. Nosotros también hemos hecho mal. Nosotros también hemos ofendido a Dios. Nosotros merecemos un juicio por nuestro pecado y se llama el infierno. Dios no quiere mandarnos al infierno, entonces Dios dio una fuente de escape, su propio Hijo. Dios prometió ese día y mandó el arco iris como una promesa de que nunca más juzgará a todo el mundo con un diluvio como lo hizo en ese día. Pero aún así el hombre está condenado por su pecado a una muerte en el infierno para siempre. Y Dios declara claramente eso. Pero Dios mandó a Cristo a morir en esa cruz. Y así como el arca fue hecho de madera y esa cruz de madera es la esperanza para cada ser humano, para que podamos tener un escape de nuestro pecado. Solo por eso. Pero ¿cómo sé que eso es verdad? Porque Dios lo dijo. Entonces, si yo no quiero aceptar a Cristo, ¿qué me pasa? Juicio en el infierno. ¿Quién es usted para decirme? Yo no soy nadie para decirle. Pero Dios dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios dijo, Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puedo ser salvo por mis pecados? La religión te dice, haz una obra, da tu ofrenda, sigue estos sacramentos, llega a esta iglesia, haz esta cosa. Si tú haces esto, eso va a ser bueno. No, la palabra de Dios dice, ten fe, confía en Jesucristo. Él es el único camino para librarnos de nuestra salvación. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. ¿Qué hay que hacer para pasar de muerte en el infierno a vida en el cielo? Hay que creer en Dios, que Cristo es el único camino para salvarte. Tú no te vas a salvar. Tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Vamos a ponernos de pie, por favor, esta mañana.